Y es que vamos a hablar del impedimento de salida de Pedro Pablo Kuczynski por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial este último domingo ha aprobado el impedimento de salida del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien pues tenía la intención de viajar, salir del país hacia los Estados Unidos. En una conversación, en una entrevista que tuvo su defensa en el Canal N, había confesado los motivos por los cuales el exmandatario tenía planeado salir, que era, el primero, visitar a su esposa, que no ha visto hace 7 años. Y el segundo, pues, el tema de chequeos médicos, el tema de su salud. ¿Es verdad? No lo sé, eso ha manifestado su abogado. En este caso, hablando primero con el tema del impedimento de salida. La Fiscalía ha solicitado, doctor Emerson, en este caso primero, 36 meses de solicitud. Sin embargo, el Poder Judicial solo ha aprobado 18 meses para impedir la salida del exmandatario. En el Poder Judicial, ¿qué es lo que establece o qué estudia para que pueda limitar los meses, en este caso, o establecer los meses en los cuales se va a impedir al exmandatario salir? Claro, o sea, para empezar, el impedimento de salida del país es una medida de coerción personal, ¿no? Que tiende a asegurar la presencia no solamente de la persona investigada, sino del testigo dentro del territorio nacional. En el caso del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el Ministerio Público puede solicitar, al tratarse de un caso de magnitud compleja, ¿no?, hasta 36 meses. ¿No? Hay un marco de solicitud. No ese es el máximo. Claro, no necesariamente porque uno solicita, porque eso lo requiere, mejor dicho, el Ministerio Público, necesariamente te van a dar esa cantidad de meses. Se hace un estándar de valoración. Exacto. En este caso entiendo que el juzgado dice 18 meses, dependiendo, sin lugar a dudas, también del marco de durabilidad de la investigación, ¿no?, teniendo en cuenta de la edad que también actualmente tiene Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, y de las posibilidades en las cuales realmente pueda o no abandonar. Ahí se analiza mucho las cuestiones también de los arraigos, ¿no? En este caso, bueno, lo dan fundamentalmente para buscar neutralizar que él pueda salir del país con la posibilidad de, digo posibilidad, no, porque no podemos aseverar, pero la posibilidad de que él podría fugar. Entonces, imagínense ustedes que alguien investigue y termine luego el expresidente de la República, creo que ya nos ha pasado también yéndose a otros países pidiendo algún tipo de asilo, ¿no? Correcto. Luego el tema de la extradición y toda esa vía de cuaderno que se tiene que armar dilata el tiempo y la población necesita saber que se esclarezcan lógicamente los hechos en controversia. Entonces, para evitar ello, naturalmente el Ministerio Público, dentro de las facultades que posee, requiere un impedimento de salida del país. De las 36 que pide le dan 18. Correcto. ¿No? Y entiendo yo en la fundamentación de asegurar la presencia, por supuesto, de él dentro del territorio nacional. Bien, doctor, justamente para mencionarlo y hacer este recuento de todo lo que ha suscitado, es que no Migraciones fue quien interceptó al exmandatario porque tenía una alerta migratoria. Ahora, no se lo pudo dejar salir. Con la aprobación del impedimento de salida, doctor Dante, quisiera que nos precise esto. Si con la alerta migratoria no pudo salir, con el impedimento de salida tampoco va a poder salir. En este caso, ¿cuál sería la principal diferencia de estas dos opciones que tienen una misma función, de que no pueda salir el exmandatario de nuestro país? Es muy buenísima pregunta. Para sumarme a la idea del doctor Emerson, efectivamente, son dos instituciones que en la práctica pareciera que se materializan de igual manera, pero cuyo funcionamiento, cuyo fundamento es totalmente diferente. Se mueven en planos de análisis completamente diferentes, se mueven en dos galaxias normativas, jurídicas completamente diferentes. El ámbito penal, el doctor Emerson lo ha explicado perfectamente, tiene probablemente una finalidad de asegurar el arraigo, la permanencia dentro del procesado, dentro del territorio nacional, para los fines del proceso penal. Hasta ahí. La detención,
la detención del trámite del viaje por interés migratorio tiene otra naturaleza un poco diferente y en realidad responde a cuestiones muy administrativas. Los casos que se mencionan, por ejemplo, dentro del reglamento de migraciones son otros. Todos sabemos cuando viajamos a determinado país, sobre todo en la región, que nos ponen un cierto plazo para estar en permanencia. Por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, los países de la comunidad andina nos dicen, bueno, ustedes solamente pueden estar 90 días. Bueno, si nosotros nos pasamos 100 días, al momento que hagamos el viaje de retorno, seguramente migraciones de Colombia, del país extranjero, nos detiene. Eso es una alerta migratoria. Responde a otras cuestiones, como por ejemplo el hecho de haber conseguido una visa por trabajo. Entonces, bueno, el empleador que me contrató para que yo pueda viajar al país extranjero me despide y es más, menciona en migraciones que yo no trabajo más para él. Luego de 5 años yo voy otra vez a migraciones y migraciones tiene que detenerme porque yo infringí una normativa interna, estrictamente el reglamento de migraciones. Y algunas otras cosas más, ¿no? O sea, tiene que ver con documentación más que todo administrativa, tiene que ver con el tema, inclusive la única excepción en todo caso que se encontraría dentro del derecho civil es que algunas personas que no han cumplido con la manutención de sus hijos igual se les puede detener hasta ahí, pero lo demás sería administrativo, esto sería civil. Y evidentemente son cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la finalidad penal. De tal manera que entonces cuando ante alguna alerta migratoria que tenía como antecedente un proceso penal de Pedro Pablo Kuczynski, entonces, bueno, esto tendría que corroborarlo migraciones, ¿no? Pero la única explicación que a mí se me ocurriría es que en su momento, cuando existió la prohibición de que Pedro Pablo Kuczynski viaje, entonces, bueno, se les olvidó de levantar esta alerta migratoria, porque Pedro Pablo Kuczynski no debe alimentos, entiendo yo, no ha trabajado ilegalmente en otro país, no es que haya infringido la normativa administrativa de migraciones, no puede ser esa la explicación. En consecuencia, claro, son dos planos de análisis diferentes, ¿no? El otro es una medida estrictamente administrativa que se encuentra dentro del trámite de migración. Esa básicamente sería la diferencia. Gracias por la precisión. Me indica producción que tenemos un video, a ver si por favor lo podemos ver para ir comentándolo también. Claro, ahí me parece algo bastante interesante, ¿no? Un poco adhiriendo a lo que dice el doctor también. Ya con la alerta migratoria, como que seguramente el Ministerio Público ya va viendo un ánimos de Pedro Pablo Kuczynski de que al margen de que quiera ir a visitar tal vez algún familiar o por tema de salud, que puede ser lo más natural, pero seguramente van viendo como una posibilidad de que él tiene un ánimos de salir del territorio. Y al tratarse de investigaciones tan delicadas, por supuesto que sí, podría la Fiscalía en este caso buscar en ánimos de que no suceda lo que anteriormente ha pasado, si bien es cierto que cada caso es autónomo, pero de que no pueda pasar conmigo Pedro Kuczynski, de que al final se vaya y no regrese. Porque ¿no? hay precedentes. Hay precedentes de una u otra manera, ¿no? O sea, entonces la alerta migratoria, como tal vez un plus, siempre porque hay que requerir, hay que fundamentar, seguramente el fiscal también lo ha incluido en dicho requerimiento. Excelente precisión, sí. Doctor Emerson Chávez. Pero ahí lo vemos, ¿no? A ver, por favor, con el video. Ahí lo vemos en el aeropuerto, que ahora, bueno, está en silla de ruedas. Bueno, ¿no? Si no tiene sonido. Si alguna... Lo que se precisó en el informe también es de que él quiso, pues, salir por temas médicos. En este caso se presenta en silla de ruedas. No es debatible el tema de su salud, porque es un tema ya súper delicado, pero lo que se demuestra es pues que está delicado de salud. Claro, ahí hay un punto importante. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, los únicos especialistas están en otro país? Correcto. No, hay que tener en cuenta eso también. Habría que ver el estado de salud, la enfermedad, la edad que tiene Pedro Pablo Kuczynski y él quiere viajar porque tal vez los especialistas o médicos de confianza que él tiene no se encuentran en Perú. Entonces, el darle un impedimento, fíjese que poniéndonos al otro lado también de una u otra manera es pues cierta afectación al tema de la propia salud que él pueda tener, ¿no? Más al margen de que siempre tenemos a quienes pueden decir, pero bueno, tal vez quiso dar la imagen de estar mal de salud. Bueno, pero esto también... Como se ha mencionado, ¿no? Como claro. Anteriores presidentes, como Fujimori, recientemente Alejandro Toledo también, que se quiso quiso aprovecharse de una ley, ¿no? El tema de llevar el arresto domiciliario en mayor de 80 años en su hogar. Pero, si bien es cierto, el cuarto juzgado de la investigación preparatoria en este caso, la magistrada Margarita Salcedo, es quien ha aprobado este impedimento de salida por lo siguiente. Según la Fiscalía, se han presentado graves indicios de obstaculización y riesgo de fuga.
En este caso, doctor Emerson Chávez, esta es una de las posibles causas que se podría dar para precisar de que son graves indicios de obstaculización y riesgo de fuga. ¿Qué más se podría presentar para tener este tipo de conclusiones? Claro, lo que pasa es que en realidad acá hay un tema de responsabilidad restringida por el tema de la edad también, ¿no? Porque tal vez si él hubiese sido una persona menor de 65 años, 50, lo que seguramente tal vez hubiésemos tenido es una prisión preventiva. Porque en una prisión preventiva ahí sí analizamos el tema de una obstaculización del marco procesal cuando falsifica medio probatorio, porque cuando influye a que otros testigos o imputados no declaren en contra de él, ¿no? Cuando falsifica documentos, etcétera, ¿no? Que son por supuesto materiales de la prisión preventiva. Si la jueza valora ahora ello es porque obviamente en el contexto de requerimiento fiscal tal vez se haya visto de una u otra manera esta situación, pero como por el tema de la edad no vamos a regir lógicamente una prisión preventiva, lo que lo pondera es a través de un impedimento de salida. Pero la naturaleza, insisto, del impedimento de salida es solamente posibilidad de que ésta pueda fugar. No tanto se analiza la obstaculización al proceso, sino que este se va a jugar y lo neutralizo con el impedimento de salida. Pero por el tema de la edad, no le dan prisión preventiva, varían esa medida de coerción para que sea un impedimento de salida. Y entiendo que por ese lado va el análisis de la jueza. Y es que justo hoy día, a las 9 de la mañana, estaba planeado debatirse el tema del impedimento de salida. Doctor Dante, sacando un poquito el tema de que hoy se iba a debatir el tema del impedimento de salida, ¿usted también lo ve como un riesgo de fuga u obstaculización por parte del señor Pedro Pablo Kuczynski al querer salir del país hacia los Estados Unidos? Sí, obviamente, ¿no? Sí, de hecho es un caso de laboratorio, es un caso de libro. Y cuando uno desarrolla lo que sería el arraigo, el peligro de fuga dentro de las medidas coercitivas, el ejemplo clásico que casi nunca se da es encontrar al procesado en el aeropuerto a punto de realizar un viaje internacional. O en todo caso encontrarle con las maletas para fugar, no son cosas que casi nunca se dan. Este es un supuesto perfectamente de libro. Y yo creo que el problema no va tanto por ahí, es decir, a partir de esta resolución de la jueza, evidentemente hay una prohibición de que el señor Pedro Pablo Kuczynski ahora sí salga del país. El tema es el siguiente, el tema es si el día sábado, que es cuando se produce el video que acabamos de ver, si el día sábado Pedro Pablo Kuczynski podía salir o no podía salir. Digamos, ese es el punto discutido, ¿no? Ahora sabemos que sí, si quiere salir mañana, ahora sí hay un impedimento judicial que no se lo va a permitir. Pero la pregunta es, cuando él no tenía este impedimento judicial, ¿se le podía restringir su derecho a la movilidad? Yo sé que esto es sumamente polémico, ¿no? Puede encontrar posiciones divididas, puede encontrar por ahí inclusive alguna crítica de índole política, etcétera. Pero lo cierto es que el derecho es así. Si no había una medida coercitiva en su contra, si no había una limitación de derechos en su contra, necesariamente tenemos que llegar a una única conclusión jurídica. Necesariamente, yo entiendo que el ámbito polémico sería ese, ¿no? Y yo lo entendería como que el día sábado 7, si no me equivoco en cuanto a las fechas, el señor Pedro Pablo Kuczynski no tenía ninguna prohibición. Eso, básicamente. Porque, por supuesto, toda medida de coerción hay que hacer la aplicación desde el momento que se emite la resolución. Y la resolución recién salió el día de hoy. Correcto. Entonces, técnicamente podríamos incluso, hay que ver, estamos hablando dentro del margen de posibilidades, ¿no? Y lo decía hace un momento. ¿Y qué pasa si por tema de salud realmente él tenía que ir a otro lugar? Entonces hay una afectación al tema de su derecho fundamental, al tema de la salud. Y dos, lógicamente una vulneración también del impedimento del libre tránsito que una persona puede tener, ¿no? Pero es controversial sin lugar a duda porque finalmente él termina estando en un proceso de investigación, en el caso de Kuczynski. Y justamente esta situación se da en medio de que el expresidente enfrenta un proceso en contra sobre las irregularidades que se ha presentado en su campaña presidencial en los años 2015-2016, donde pues él supuestamente había cometido los siguientes delitos, que son lavado de activos agravado, la falsa declaración en procedimiento administrativo y el fraude procesal. En este caso, doctor Chávez, más allá de entender el tema del lavado de activos, que ya creo que ha quedado muy claro para todas las personas, la falsa declaración en procedimientos administrativos. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Claro, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la falsa declaración de procedimientos administrativos, es cuando alguien finge tener cierta documentación o cierto CV
que realmente no lo posee. Digamos, va a haber una convocatoria para ocupar algún cargo, ¿no? Incluso para ocupar algún ministerio o algún puesto de confianza donde sí te establezcan de determinados perfiles. Entonces la persona presenta, por ejemplo, adulterado, ¿no? El tema de sus diplomados, Okay. de sus cursos, de sus capacitaciones, de sus maestrías, ¿no? O incluso cuando uno hace una declaración por el tema de nepotismo. Uno dice, muy bien, usted va a trabajar para el Estado, pero usted tiene que señalar que no tiene en esta sede familiares dentro del tercer grado, consanguinidad, segunda afinidad, etcétera. Y la persona dice que no tiene cuando en realidad sí lo tiene. Entonces ahí vemos las falsas declaraciones en cuestiones de procedimientos administrativos, que por supuesto que sí conllevan, bueno, a sanciones de esa índole, precisamente administrativas. Algo por la cual se le está acusando. Y así también lo mencionaba doctor Dante, si nos podría precisar el tema del fraude procesal. ¿En qué se basa este supuesto delito? Pues bueno, como lo ha comentado el doctor Emerson, ambos delitos van en contra de la verdad. Específicamente, en el primer supuesto estamos hablando del hermano menor, por así decirlo, que sería mentir dentro de lo que sería un procedimiento administrativo. Pero no todas las mentiras se llevan dentro de un procedimiento administrativo, y ahí viene el hermano mayor, el hermano menor en todo caso, que sería mentir dentro de un proceso judicial, dentro de un proceso ya instaurado, dentro de una acción que se encuentra dentro del proceso judicial, a efectos de obtener una resolución que lo vaya a beneficiar, una resolución contraria a la ley. Entonces, si se produce ese perjuicio, eso básicamente sería el delito de fraude procesal. Mentir dentro de un proceso judicial, en cualquiera de sus categorías. No puede ser un proceso penal, puede ser un proceso civil, un proceso laboral, en cualquiera de esos supuestos. Bien es cierto, tenemos entendido que la Fiscalía ya lleva 7 años investigando al exmandatario Kuczynski, pero no ha llegado a acusarlo de nada. ¿Por qué cree usted que se da este tipo de demora por parte de la Fiscalía, y hablando también en temas generales de la justicia peruana, teniendo en cuenta también los demás precedentes que hoy en día también se le sigue investigando a la señora Keiko Fujimori y otros funcionarios públicos? ¿Por qué esta demora, doctor? ¿Cuál es su punto de vista? Es para mí la pregunta, entiendo. Sí, correcto, a ver, doctor Dante, perdón. Yo entendería, haciendo un parangón con el caso Keiko Fujimori, que la circunstancia fáctica del delito de lavado de activos no queda del todo determinada. Lo que se produce por lo general en los procesos penales es que con la denuncia el marco fáctico está más o menos delimitado. No diremos completamente delimitado, pero alguna circunstancia secundaria, alguna circunstancia importante se va definiendo a lo largo de la investigación formalizada, y ya, si se quiere, en todo caso se va precisando en la acusación. En el caso de Keiko Fujimori y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, la sospecha inicial es tan nebulosa, es tan poco clara, que ahora sí corresponde precisar los detalles en la investigación formalizada. Esa es la explicación por la que en el caso de Keiko Fujimori se emiten diversas acusaciones, por no mencionar ya el número y la cantidad de devoluciones que se produjo en etapa intermedia, y es que se van incorporando nuevos hechos. El proceso nace específicamente por un hecho más o menos determinado, pero dado que este no es capaz de lograr la condena por el lavado de activos, luego se va incorporando el pitufeo, luego se va incorporando los aportes de campaña, y se van incorporando un conjunto de hechos que perfectamente podrían ser investigados como hechos independientes. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski también, Pedro Pablo Kuczynski es el ejemplo de una investigación que ha durado años, de una medida coercitiva que ha durado años, ha durado mucho tiempo, y no se ha llegado a un resultado concreto que permita una acusación. Es porque durante este plazo, entiendo yo, se están incorporando algunos otros hechos, de tal manera que en realidad, en lugar de hablar de un cuerpo consolidado, como tendría que presentarse a nivel de la acusación, probablemente estemos hablando de un cuerpo que tenga vagones, ¿no? Que se base en varios hechos, en varias circunstancias, y ahora la idea es darle uniformidad, darle unidad a esa acusación. Entiendo que en uno y otro caso lo que está sucediendo es eso, y por eso precisamente se está demorando tanto el proceso. Si tuviéramos claro el hecho, si tuviéramos pruebas irrefutables sobre esto, yo entendería que el proceso no debía haber durado tanto tiempo. Eso me atrevería a decir sobre esa pregunta. Excelente precisión y análisis, doctor Dante. Pues sí, esta es la situación que hoy en día presenta el exmandatario. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, qué novedades se van a venir para el expresidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Doctor, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Le agradecemos de verdad a nombre de Conexión Jurídica y por supuesto de GEPUT. Ha sido muy útil y enriquecedora sus puntos de vista en esta oportunidad. Muchísimas gracias.
Qué gusto. Un fortísimo abrazo a todos, a toda la comunidad de GPUT que ha estado por ahí, ha estado viendo los comentarios por el YouTube, por las redes sociales. Y un fortísimo abrazo al doctor Emerson. A ver si nos encontramos en alguna otra oportunidad. Qué Por gusto. supuesto, Nos doctor, vemos. un gusto saludarlo. Un abrazo. Un abrazo al doctor Dante.